Un viento de Bruselas frágil sopla sobre Europa. Europa se recupera de la crisis económica, la mayor, pero el momento es decisivo. ¿La Unión podrá responder a los numerosos desafíos que la acechan? ¿Podrá hallar los recursos necesarios para su supervivencia? En directo en Euronews abordaremos estos temas y también otros con el hombre que dirige Europa. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, va a responder a 3 jóvenes influentes creadores de YouTube y a nuestros telespectadores e internautas. Todos desean saber qué les depara el futuro. Buenos días desde Bruselas, bienvenidos a esta edición especial Ask Juncker, en la que estaremos en directo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En estos momentos, en estos tiempos inciertos, la misión de construir el futuro de Europa es la suya. Ayer, en su hoja de rutas, en el discurso sobre el Estado de la Unión, lo expuso. Y pese a una recuperación de optimismo gracias a la recuperación económica, todavía quedan muchos desafíos que responder. Crisis migratoria, Brexit, respeto a los derechos fundamentales, el terrorismo. Estos serían unos cuantos que podría citar. Un paso en falso y la Unión podría venirse abajo. ¿Y quién va a pagar la factura? Serán los jóvenes. Durante una hora, 3 creadores YouTube plantearán preguntas al presidente sobre los temas que les preocupan. Ustedes también se pueden dirigir al presidente. Envíennos sus preguntas en las redes sociales de Euronews con el hashtag AskJuncker y seleccionaré las mejores preguntas para planteárselas al presidente de la Comisión durante toda nuestra emisión. Pero antes de nada, un pequeño recordatorio en imágenes sobre las propuestas de Jean-Claude Juncker para Europa. Vean. El 13 de septiembre ha desvelado Jean-Claude Juncker su plan de acción de cara al futuro. Más integración, sobre todo a nivel monetario, una lucha reforzada contra el terrorismo, una ampliación del espacio Schengen y de la Unión hasta los Balcanes. Un programa ambicioso, sobre todo que solo le quedan menos de 2 años en la Comisión Europea. En cuanto al dossier de la inmigración, Europa no es una fortaleza, pero las personas que no tengan derecho de vivir aquí tendrán que regresar a su país. Solo el 36% de los migrantes en situación irregular son devueltos. Es evidente que tendremos que intensificar de forma considerable nuestro esfuerzo y nuestra acción en la materia. Una posición que comparten muchos europeos a los que hemos interrogado aquí en Budapest. Resulta esencial y después también a Croacia a que adhieran a la zona Schengen y quiere animar las esperanzas de los Balcanes occidentales para que un día formen parte de la Unión. Algunos anuncios que deberían satisfacer a los europeos con los que hemos hablado. Hay que ampliar el espacio Schengen. Y además hay que introducir el euro en toda Europa. Debería ayudar a los estados más débiles, debería apoyar a los europeos que se topan con problemas. Y la palabra final nos llega de Bruselas, con un aliento sincero para el presidente de la Comisión. Espero que tome decisiones sabias. Y yo le deseo mucha suerte y mucho valor. Estamos encantados de recibir aquí al presidente de la Unión Europea. Gracias por estar aquí con nosotros. Es fantástico estar aquí con usted. Y al igual que el año pasado, nuestros internautas y también nuestros socios de Debating Group van a hacer muchas preguntas. Utilizar el hashtag AskJuncker, como habrá visto. Usted pronunció ayer su discurso sobre el Estado de la Unión. Era ambicioso, audaz, pero se esperaba que usted dijera algo más sobre el Brexit. De hecho, hemos visto que era una de las palabras más frecuentes en Twitter durante su discurso.
¿Por qué no hablar? Si es un tema que preocupa a los europeos y les inquieta. Bueno, pues es un tema que en primer lugar debería preocupar a los británicos y menos a los europeos, aunque sí que debe interesarles. Tampoco quiero hacer un largo discurso pedagógico sobre el Brexit, porque a menudo he tenido ocasión de pronunciarme sobre el tema. Además, el Brexit no es el futuro. Forma ya un poco parte del pasado. Yo quería hablar del futuro. Vamos a hablar, en cierto modo, del pasado, porque tenemos algunas preguntas de los internautas. De hecho, ha habido muchísimas preguntas del Brexit. Y bueno, voy a citar lo que usted dijo durante su discurso. Dijo usted sobre el Brexit: todos lo lamentaremos y ustedes lo lamentarán en breve. Y esto es justamente lo que ha interpelado a nuestros espectadores. Y ella, no sabemos quién es, señora Johnson, dice: ¿ha sido esto una amenaza? No, era la respuesta a una interrupción. Yo no quiero decir que lo van a lamentar en breve, pero bueno, los diputados del UKIP, bueno, sí, parece que ser que era él, y como dije, vamos a lamentar siempre esa elección de los británicos, aceptándola, porque hay que aceptar una decisión del pueblo soberano. Y luego me interrumpieron y lo dije así, a voz de pronto, y que lo iban a lamentar en breve, sí. Una pregunta más de un internauta, John Leeds, siempre sobre el Brexit. ¿Desea usted que el Reino Unido sufra en las negociaciones para desalentar a otros en la idea de abandonar? No, esa no es mi posición. No conozco ningún otro país que se vea tentado por abandonar la Unión Europea. Y yo no pretendo castigar, fastidiar a los británicos. Los quiero demasiado. Y su largo recorrido benéfico para los demás europeos con Europa. En fin, que yo no tengo sentimientos negativos hacia el Reino Unido. Pero en fin, la negociación está en curso y está claro que el día en que el Reino Unido abandone la Unión Europea, pues ya no tendrá ese mismo estatus, ni en Europa ni a nivel internacional. Hay mucha amargura en estas discusiones entre la Unión Europea y el Reino Unido. ¿Usted cree que no va a haber acuerdo? ¿Puede ser una posibilidad? Yo parto de la premisa de que va a haber un acuerdo. No quiero imaginarme una situación en que Gran Bretaña se marche así, diciendo adiós muy buenas, sin que haya un acuerdo sobre el futuro. En fin, yo no defiendo el hard Brexit. Pasemos entonces ahora al futuro. Usted mismo lo ha dicho. Usted ha dicho que, bueno, tenemos aquí 3 jóvenes youtubers que están entre bastidores y están a la espera de poder entrevistarle. Ellos tienen cientos de miles de fans que les han enviado preguntas. Y, bueno, la regla, como sabe, es que usted no sabe qué es lo que va a preguntar. No las quiero conocer, aunque me gustaría conocer las respuestas a esas preguntas. Pues bien, voy a presentarles porque en Euronews hoy vamos a recibir en primer lugar a Abdel. Viene de Bélgica, tiene un canal YouTube humorístico y ahí trata también temas serios como pueden ser la inmigración, islamofobia, injusticia social. También tenemos a Diana, de Alemania, que se interesa en el impacto de la transformación digital en el mundo del trabajo, en la educación y el futuro de Europa. Pero para comenzar con estas cuestiones, empezaremos en primer lugar con Kobe, República Checa, y que, bueno, se interesa por las redes sociales y puede ser la enorme diferencia que hay entre las generaciones y sobre todo la crisis migratoria. Estas son las preguntas. Hola a todos, me llamo Karel Kovas, pero me conocen sobre todo como Kobe. Es mi apodo en YouTube, un canal que animo hace 5 años. Tengo 20 años y vivo en Praga, en la República Checa. Es una ciudad preciosa. Hace 5 años pues monté este canal en YouTube y ese fue el comienzo de una larga aventura en las redes sociales y YouTube. Mi canal se refiere sobre todo a diversión, entretenimiento, blogs de viaje. A
menudo hablo de las redes sociales y a veces también de política. Y quizás por eso me han elegido a mí como uno de los 3 youtubers europeos que va a entrevistar al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en persona. Y francamente, ardo en deseos. Estoy encantada de contar con Kobi a mi lado. Muchísimas gracias, Kobi, por venir aquí. Es fantástico que haya venido hasta aquí. Usted hablará con el presidente dentro de un minuto, pero me gustaría saber cómo se siente con esta cuestión de relación con los políticos de la Unión. ¿Cree usted que están en contacto con lo que necesitan ustedes, también con su futuro? Bueno, hablando en nombre propio, en nombre de la joven generación, pues realmente creo que a veces resulta difícil seguir adelante con estas opiniones y prestar atención a lo que ocurre. Porque a veces para los jóvenes, sobre todo, resulta muy difícil prestar atención a todo lo que ocurre. Bien, vamos con el presidente que está a su espera. Señor presidente, aquí le presento a Kobi. Kobi, 15 minutos con el presidente. Adelante. 15. Y yo le tendré que interrumpir si se pasa. Muy bien, ayer emitió un discurso en Estrasburgo y hoy nos encontramos aquí en Bruselas, lo que marca un poco el primer tema que quiero abordar con usted. Eso de que el Parlamento se traslade de Estrasburgo a Bruselas y viceversa. Ayer decía que quiero que Europa sea el líder en la lucha contra el cambio climático, pero estas mudanzas continuas, que genera decenas de miles de toneladas de CO2. Y según estudios, pues resulta muy caros, unos 100 millones de euros al año. ¿Por qué sigue siendo así? Porque es consecuencia de la historia europea. Estrasburgo es una ciudad que se encuentra en Francia, aunque muy cerca de Alemania, del Rin, el río Rin, que es el río más dramático y trágico en Europa, testigo de tantos conflictos. Y el hecho de que el Parlamento Europeo, que es el símbolo de la democracia europea, se reúna en Estrasburgo, pues tiene su sentido. Tiene su significado. El Consejo de Europa, 49 países están ahí, y la Unión Europea tiene que tener su lugar ahí. Yo sé que cuesta, esto cuesta dinero, pero la historia siempre cuesta, siempre es costosa. O sea, que realmente cree que haya que pagar tanto por ese símbolo, que los contribuyentes tengan que pagarlo. Los contribuyentes no pueden escapar a las consecuencias de la historia. Muy bien, palabras muy fuertes. Bueno, pues yo creo que no solo los jóvenes tienen sus problemas a la hora de encontrar algo positivo de ser miembro de la Unión Europea. Oigo mucho hablar de paz, de comercio, del espacio Schengen. Pero la verdad es que me llegan muchas más críticas que otra cosa. En cuanto a la regulación y el hecho de que la Unión Europea no siempre es muy flexible y no actúa con celeridad en temas importantes. ¿Cuál cree usted que es el problema? ¿Por qué los jóvenes europeos ven sobre todo desventajas en lugar de las cosas positivas que ocurren? Yo creo que es normal. Es fácil que las desventajas se aparten con la palma de la mano. Lo difícil son las ventajas. Es verdad, tenemos que lidiar con esos argumentos de los que son reacios a la integración europea. Tenemos que preguntarle a la gente si preferirían vivir en un continente dividido, con países separados de forma dramática, con una falta de libre circulación, o si prefieren vivir en esta Unión Europea. Uno entiende mejor de qué va la Unión Europea si piensa en lo que sería si la situación fuera la opuesta. La situación opuesta sería horrible. Y es verdad que nuestra situación tampoco siempre es color de rosas. Bueno, en cuanto a la integración ahora.
Yo tengo dificultades a la hora de entender algunos temas. Para los jóvenes a menudo resulta difícil encontrar formas interesantes de conocer a la Unión Europea. ¿Cree usted que habría que mejorar la comunicación con los jóvenes? Bueno, no solo es difícil para las jóvenes generaciones, también les resulta difícil a mi propia generación. A mí a veces también me resulta difícil entender con precisión cómo funcionan las cosas. Yo creo que tenemos que mejorar nuestra comunicación. Aunque el Servicio de Comunicación de la Comisión publique centenares, por no decir miles de páginas a la semana. Pero me da la impresión de que las informaciones objetivas que ofrecemos, no propaganda, que esta información no llega al público en general. Y por eso le he pedido a los comisarios que viajen, que no se queden aquí en este edificio tan horrible, el Berlaymont, sino que visiten los parlamentos nacionales, que hablen con los agentes sociales nacionales. Cientos de veces al año organizamos diálogos con los ciudadanos. Yo mismo participo a veces en estos eventos. Y esa es la manera en la que tenemos que explicar Europa. Sin pensar en esa propaganda, eso no sirve, no nos ayuda. Tenemos que explicar las cosas. A veces sí hay que defender Europa, hay que abogar por Europa, pero digamos que la propaganda no es buena y los jóvenes no creen en la propaganda. Eso espero. Espero ni de la extrema derecha ni de la Comisión, aunque los dos discursos sean muy diferentes. Bueno, pues yo creo que sería muy bueno que los parlamentarios europeos fueran de escuela en escuela hablando. Pues eso lo hacen. Los diputados europeos, bueno, pues sí, acuden a las aulas en Europa, al menos 20, 30 veces al día. Bueno, pasemos un poco a otra cosa. Ahora me gustaría ser teórico. No lo sea demasiado. No tema. Porque si se me vuelve teórico, en fin. Bien, seamos breves y concisos. Pongamos que dentro de unas semanas surge un nuevo conflicto, por ejemplo, en el norte de África, y causa otra ola de inmigrantes a las puertas de Europa. ¿Está Europa preparada para lidiar con ese problema? ¿Existe algo que podríamos calificar de estrategia para saber qué se hace con ellos? Sí, tenemos una estrategia, la Comisión. Hemos propuesto, hace 2 años, instaurar un sistema de distribución de los refugiados, de reparto. Porque yo lo que no puedo aceptar es que aquellos que geográficamente están situados en la frontera exterior, Italia, España y otros, pues que sean ellos los que tengan que acoger a todos estos refugiados. Porque eso, claro, excede sus capacidades. Por eso la Comisión ha propuesto redistribuir a estos refugiados. Sí. No se trata de cuotas o de contingentes, en realidad. Se trata de pasar de la teoría a la práctica, porque resulta fácil decir que la Unión Europea es una unión de solidaridad. Pero luego, a la hora de la verdad, cuando se trata de aplicar esos principios básicos de solidaridad, pues algunos Estados miembros no lo entienden así. Pero bueno, no puede ser que Italia y Grecia tengan que asumir toda la responsabilidad. Sí, bueno, pero muchos estados de Europa del Este
pues pueden tratar con estos inmigrantes y eso puede dar lugar a problemas de integración. O sea, vamos a estar seguros que redistribuimos a las personas sabiendo de quién se trata. Bueno, pues aquellos países que reciben los refugiados que llegan a Italia y Grecia y que luego van a otros países tienen derecho a saber de dónde vienen. Y yo estoy muy a favor de que se instaure un sistema que en parte ya existe, por el cual los Estados miembros que reciben a los refugiados puedan cotejar su identidad, la conducta que han seguido esas personas que van a invitar a su país. Sí. Bien, hablando de refugiados, pues hablemos de las relaciones entre la UE y Turquía. ¿Ha criticado usted a Turquía en su discurso reciente? Dice que mantiene a los periodistas en la cárcel y se aleja de los valores democráticos. Pero al mismo tiempo dependemos de ellos, de los refugiados, les pagamos grandes cantidades de dinero para mantener a esos refugiados. ¿Cree usted que estas críticas pueden tener su importancia para Turquía? Cuando ellos podrían decir que no nos preocupa. Bueno, yo quería volver sobre la comunicación y la información. Turquía no recibe dinero de la Unión Europea. Sí, eso fue el trato. Sí, ha habido un trato porque lo necesitábamos. Ahora tenemos toda una serie de refugiados que pasan por Turquía, que ha bajado en un 97% con respecto a la situación anterior. Pero el dinero que se envía a Turquía no va al presupuesto del gobierno turco, no. Es dinero que se paga a las ONGs que se ocupan de los refugiados. ¿Pero no sería lo mismo? Pues no es similar. Yo prefiero darle el dinero a las ONGs, sobre todo las que son activas en el campo humanitario. Prefiero eso que dárselo al gobierno turco. Bueno, sabemos lo que se hace con este dinero. Si le da el dinero al gobierno, pues no se sabe muy bien en qué lo va a emplear. Pero, en fin, necesitábamos ese acuerdo, ese trato. Yo fui parte en ese trato. Y he tenido éxito. Y lo que es importante en este acuerdo con Turquía es que juntos, con Turquía y con otros, estamos luchando contra los contrabandistas. Porque es inaceptable que en esa parte del Mediterráneo sean estas personas que hagan las reglas. Ahora es Turquía y la Unión Europea las que establecemos las reglas. Yo no estoy a favor de esas redes. Yo prefiero un sistema bien establecido. ¿Y no cree usted que pagar el dinero a las ONGs en Turquía es la solución? ¿Esa es una solución? Bueno, por los refugiados que están en Turquía, en más de 3.000 millones. Están cerca de sus países de origen. Para ellos es más fácil tener unas condiciones de vida normales, entre comillas, que si se encuentran en Suecia o en Polonia. Bueno, están acostumbrados a ese clima, a esas temperaturas. Y en la medida de lo posible intentamos mejorar sus condiciones de vida. Por supuesto que no es la solución. La verdadera solución sería atajar el problema de la migración en sus raíces, que eso es lo que estamos haciendo. Pero esta parte de nuestra acción pues, es muy desconocida. Bueno, damos a un fondo fiduciario africano 2.700 millones de euros. En fin, me remito a mi discurso. Hacemos cosas. Proponemos 44.000 millones
dedicados a un plan de inversiones. O sea, que intentamos atraer a las pymes, no solo a las pymes, pero sobre todo a las pymes, para que inviertan en África. Sí. En fin, pero es que no tienen la misma perspectiva que tenemos nosotros aquí en el continente europeo. Y tenemos que ayudarles. No con caridad, sino de forma económica. Tenemos que invertir en África si lo que queremos es que los africanos se queden en su continente. Y son 1.200 millones de personas. Y en un momento habrá 2.500 millones de africanos. En fin, no voy a decir que tenemos que asistirles, porque... Pero tenemos que estar ahí. Creo que esta va a ser su última pregunta. En fin, yo he dado largas respuestas para evitar que me hagan demasiadas preguntas. Sí, está haciendo usted un trabajo estupendo. Bueno, el discurso de la Unión de ayer se refería sobre todo al futuro. Y le cito. No, a ver, que no era esta la cita. No, mis citas siempre son correctas. Sí, la verdad sí, pero me he equivocado de sitio. Cojo la siguiente. Muy bien. Bueno, dentro de unos años nos van a decepcionar más las cosas que no hicimos que las que hicimos. Ahora es el momento de mostrarnos más unidos y defender una Europa más democrática para el 2025. Bueno, pues ¿cuál cree usted que es el mayor desafío para la Europa del 2025? Bueno, pues yo creo que es obvio que aquí no se puede dar nada por sentado. La paz sigue siendo el principal objetivo de la Unión Europea. Bueno, usted es más joven, yo fui más joven. Y los jóvenes creen que todo esto se puede dar por sentado, es algo... En fin, la paz nunca es algo adquirido. Vivimos en un continente de paz, pero no hay que olvidar que fue un continente de guerras. Y tenemos que hacer todo lo posible para convencer a los países, las naciones, a las gentes, que se quieran los unos a los otros. Muchísimas gracias por su tiempo. Kobe, presidente, muchísimas gracias. Ha sido sumamente interesante. Señor presidente, ahora vamos a seguir. Y bueno, si se dirige usted hacia mí. Con mucho gusto. Hemos recibido muchísimas preguntas de los internautas durante su discurso sobre Estado de la Unión. Usted evocó el tema de la migración, pero no había demasiadas cuestiones concretas. Kobe también ha evocado esta cuestión, pero nos ha llegado otra pregunta de alguien que manda una pregunta. Miguel dice, ¿qué es lo que hace la Unión Europea para impedir que haya una diferencia sobre el tema de la migración entre la Comisión y los países de Visegrado, los cuatro? Y ellos. Entre les autres États membres et les 4 pays du Visegrad. La Commission a fait des propositions qui ont été approuvées par majorité qualifiée par le Conseil et les 2 des pays du Visegrad ont intenté une action en justice devant la Cour européenne de justice qu'ils ont d'ailleurs perdu. Donc ce n'est pas un conflit seulement entre la Commission et les pays du Visegrad, c'est un conflit brûlant qui existe et qui perdure entre les autres États membres et le Visegrad. Et moi, je suis très en faveur de jeter le pont sur ce fossé qui sépare les pays de l'Ouest et les pays esas diferencias que se agrandan entre los países de Visegrado o de Europa Central y los demás. Yo creo que los países de Visegrado tienen que aceptar que los problemas de los refugiados no se podrán resolver más que si en Europa adoptamos una solidaridad intraeuropea. Pero no lo desean. Entonces, ¿qué va a hacer? Porque con los instrumentos de la Unión Europea usted no tiene capacidad. Bueno, no. Cuando se pronuncia el juez, me refiero al juez europeo, bueno, pues
se tendrá que acatar lo que ha decidido el juez. Y si los Estados miembros no lo hacen, la Comisión puede poner en marcha un procedimiento de infracción con unas consecuencias que no resultan muy agradables para estos países. Pero hace falta unanimidad, ¿no? No, para iniciar una acción en infracción no se le pide su opinión a los Estados miembros. Entonces, ¿qué cabe esperar ante esta situación? Bueno, están las reglas que establece el tratado. Puede haber sanciones, aunque no estoy amenazando aquí a ningún país de que vayamos a tomar de inmediato sanciones. Bueno, hay que dejar que se apliquen las reglas instauradas. Bien. ¿Usted tiene alguna idea de un calendario? Bueno, yo tengo mucho aguante. En Europa hay que tener aguante. Hay otros conflictos con los países del este. Hay una pregunta sobre Polonia de Ania Rock que dice: durante ¿cuánto tiempo la Comisión va a tolerar que el gobierno polaco no respete el Estado de Derecho? ¿Cuáles serán los siguientes pasos? Bueno, yo creo que convendría que Euronews informe mejor a sus espectadores. Tendrían ustedes que haber dicho cada día que la Comisión, pues sí, ha iniciado acciones contra Polonia. Bueno, mantenemos un diálogo permanente con Polonia sobre el respeto de las reglas o del Estado de Derecho, un respeto en el que he insistido mucho en el discurso del Estado de la Unión. Y le hemos pedido a Polonia que se manifieste ante nosotros, nos explique qué han hecho. Consideramos que sus explicaciones han sido insuficientes y estamos ahora estudiando las medidas que podríamos emprender frente a Polonia. Y por lo demás, no hay que confundir al gobierno de Polonia con Polonia. Bueno, para empezar, Polonia es una gran nación europea que también ha sufrido mucho a lo largo de la historia. Y hay una amplísima mayoría de polacos que tienen mucho apego a Europa. No hay que confundir el gobierno con la nación de Polonia. Con el gobierno con el que tenemos un debate conflictivo en parte. Ha hablado usted de acción, la cobertura de Euronews. Entonces, ¿cuáles son estas acciones sobre las que podríamos hacer una cobertura? Pues estarán ustedes al corriente de nuestros pasos. Señor presidente, la siguiente etapa del programa llega y el próximo creador YouTube es Diana. Diana viene de Alemania, ha realizado un retrato para presentarse y también a sus fans. Mi nombre es Diana Zulöwen, tengo 22 años y youtubers. También estudio la economía en la Universidad de Colonia y en mi canal hablamos de belleza, de moda, pero también de cómo gestionar su tiempo, de deporte, de política, todo lo que me interesa y creo que también a los espectadores. Y bueno, pues también tenemos una segunda cadena de YouTube donde explico cómo conseguir conciliar la vida cotidiana con la facultad. Aparte de esto, me encanta el deporte, intento aprender todos los días y también intento descubrir nuevas cosas y dedicarme plenamente a todo lo que para mí es importante. ¿Han visto ustedes este vídeo? Diana está aquí. Diana, muchísimas gracias. Yo creo que va a disfrutar usted de venir a hablar con el presidente, pero me pregunto, para usted, para sus seguidores, cientos de miles, ¿cuáles son los grandes desafíos con los que se confronta esta joven generación? Creo que en Europa se trata de ver cómo podemos reforzar este vínculo de la Unión Europea en momentos en que vivimos Brexit, en que hay una serie de partidos como AfD en Alemania. Y creo que este es el tema más candente. Bien, sí, bueno, pues ahora podrá usted hacer muchas preguntas al presidente. Hallo, Frau Minister. Bitte. Gracias. Tienes la palabra. Bien.
Entonces voy a comenzar directamente con esta pregunta que me han planeado con mayor frecuencia. Se trata de la Comunidad Europea. Son momentos difíciles con el Brexit o con las elecciones en Alemania, en que hay partidos como el AfD que se pronuncian en contra de la Unión Europea. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es que se podría hacer para que esta conexión exista, para que exista este sentimiento de unidad? Bueno, esto de la unidad, el sentimiento de pertenencia, no es algo que se puede decretar desde arriba o imponer desde arriba. Hay que explicar una y otra vez que la Unión Europea fue la respuesta a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Siempre va de guerra y paz. Y nosotros tenemos que hacer más hincapié en la dimensión de paz, esa dimensión interior, y describirla como es debido. Por lo demás, sin caer en la propaganda, se puede hablar también de las ventajas de la Unión Europea. La libre circulación, esos controles fronterizos que han desaparecido, aunque a veces todavía se mantienen. Bueno, pues todo esto son progresos que nos envidian los demás en el resto del mundo. Cierto, y justamente usted ayer en su discurso dijo que debería entrar el euro en otros países. Es decir, ¿es una señal de unidad que quiere lanzar usted? Bueno, pues se trata de reanudar una conversación que tenemos en Europa desde hace años. En los tratados europeos se dice que, con excepción de Dinamarca, porque Dinamarca no quiere el euro, pues todos los estados deben tener la posibilidad de adherir al euro, a la eurozona. Bueno, yo me sorprendo mucho de lo que dice la prensa europea. Yo me pregunto que no se exige que mañana todos a las 11 al euro. No, yo lo que digo no es eso. Yo digo que los que quieran el euro y no lo tengan aún, tienen que poder tenerlo. Tenemos que ayudarles con asistencia técnica y a veces también con ayudas financieras. Pero no tengo para nada la intención de obligar a que adhieran al euro los países que no quieran o que no puedan. Ha habido muchos titulares de la prensa alemana. Sí, justamente la pregunta sería que podría haber problemas económicos si de pronto se introdujera el euro en estos países, pero parece ser que esto... Bueno, solo se puede introducir el euro, el Estado solo podrá introducir el euro si reúne las condiciones de adhesión, si las cumplen. Y también si la política económica interna está configurada de tal manera que puede resistir ese shock de entrada en el euro. Porque uno no entra así en el euro de buenas a primeras y sigue haciendo lo que quiere. No. Tiene que aplicar una disciplina europea y para algunos países todavía la cosa está muy candente en la cocina euro. Un tema diferente de mis espectadores se trata del poder de las empresas como Google, Amazon, Facebook y Apple, que bueno, en muy poco tiempo se han convertido en algo de una dimensión tal que son también quienes fomentan la innovación, pero al mismo tiempo tienen muchísimos datos y mucho poder. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve usted como un riesgo, como una ocasión? Bueno, yo sí que lo veo como un peligro. Y de hecho me sorprendo que los que le hagan esta pregunta, bueno, muchos de ellos pues son clientes asiduos de Google, Amazon y otros. O sea, por un lado se insulta, pero por otro lado se aprovecha también sus ofertas. Yo ahí sí le veo un gran peligro. Si alguien en el mundo, Google o quien sea, dispone de todos los datos habidos y por haber y que tenga unos conocimientos de los ciudadanos que no debería tener. Pues claro, yo veo tanto potencial de manipulación en ello que habrá que resistirse y defenderse. Por eso tenemos tanto interés en la protección de datos europea
Tenemos mucho interés porque estas empresas mastodónticas pues pagan los impuestos adecuados. Nosotros para Google pedimos una sanción de más de 13.000 millones de euros, cosa que también le hace daño a Google. Sí, justamente creo que sí. Y un tema que está muy relacionado con este tema es la cuestión de las fake news, estas noticias falsas, estas nuevas tecnologías que implican muchos riesgos y que uno no sabe ni siquiera cómo protegerse. ¿Qué es lo que ha previsto la Unión Europea para que haya una mayor seguridad en estos momentos que vivimos? Bueno, dado que a menudo he sido víctima de estos fake news, de estas falsas noticias, he de confesar que es difícil defenderse, a no ser que los autores de esas falsas noticias, bueno, fueran organizaciones conocidas. Ahí sí se puede actuar. Con la palabra, tampoco vamos a luchar a tiros contra esas falsas noticias. Y en lo que se refiere a la ciberdelincuencia, pues lo que le he propuesto al Parlamento Europeo es que creemos una instancia de ciberdefensa en la Unión Europea, reuniendo ahí informaciones y que nos informemos recíprocamente a tiempo. Porque estos ataques no hacen más que aumentar. El año pasado ha habido 4.000 ataques cibernéticos, pidiendo rescates, dinero, nos han hecho chantaje. El 80% de las empresas europeas pues reciben un ciberataque al año. Son ciberatacadas, si me permiten el neologismo. Sí, nos ocupamos de ello. Y luego otra cosa, la Unión Europea tiene que ocuparse porque los Estados miembros por su cuenta no lo pueden hacer. Es un tema general. Usted ayer en su discurso dijo que estaba trabajando en una estrategia para que su economía para que la economía se recupere, sea más innovadora, digital, más beneficiosa para el medio ambiente. ¿Cómo podría ser? Bueno, tenemos que ocuparnos intensamente del futuro digital de Europa. Lo hacemos en la Comisión Europea. Porque, la economía digital tiene un potencial de crecimiento muy considerable. Puede crear millones de nuevos puestos de trabajo. Y se aplica lo mismo. Los Estados miembros por sí solos, por su cuenta, no pueden hacer frente a esa presión digital. Esto hay que hacerlo a escala continental, la Europa digital. Y sobre el tema de concienciación del medio ambiente, ¿tiene que haber más restricciones o qué? Bueno, en ese discurso al que se refiere usted una y otra vez, pues ya digo que nosotros los europeos necesitamos mucha ambición en términos de protección del clima. Los americanos se retiran de la protección del clima, pues eso no puede ser motivo para que les imitamos. Dentro de 30, 40 años, una de dos, o controlamos el problema del clima o la cosa será mucho peor. Si yo tuviera su edad, pues a diario instaría a los políticos europeos a que hagan frente a su responsabilidad climática, porque se trata más de su clima que del mío. Yo la mayor parte de mi clima ya lo tengo atrás. Sí, hemos discutido a menudo de estas cuestiones, sí. Bien, el hecho de que hay muchas cuestiones que afectan a toda la Unión Europea y me parece que justamente en Alemania el tema de la educación es un tema muy importante también para nuestros espectadores. Y me da la impresión de que, pese a todo, vamos a la zaga y que la formación en Alemania es una cuestión de los Estados federados. No sé si habría llegado el momento en que haya una mayor participación europea, es decir, que haya temas en los que se puedan tratar dentro de la Unión Europea general, si los escolares quieren ir a otros países. Bueno, en Alemania se habla mucho de si el sistema educativo debe organizarse a nivel regional, en los Länder, o a nivel federal.
o de forma centralizada. Y yo no me quiero inmiscuir en ese debate porque eso es un tema alemán. Y además, la Comisión Europea no tiene competencia en el tema de la educación porque consideramos, como dicen los tratados, que la educación es una competencia nacional, los Estados. Europa tampoco puede ocuparse de todo. Europa se ocupa de muchos menos temas de lo que piensa uno. A mí siempre me sorprenden estos diálogos con los ciudadanos en los diferentes países, pues que muchos con los que hablamos ahí pues creen que las competencias europeas, en fin, son muy superiores a las que realmente son. Auf der Ebene des Nationalstaates sich bewegende Problematik. Se trata de una problemática en la educación que es puramente nacional. En fin, lo que no podemos hacer en la comisión es decirle a los estonios los programas educativos que tienen que imponer. Sí, la educación es una cuestión de base y justamente esa es la cuestión, ¿no? Lo que pasa es que si no lo hace el Estado, lo hace Google y Facebook. Entonces, por eso no le parece que habría mayor control. En fin, yo tampoco soy un acérrimo del control. Tampoco estamos a favor de controlar segundo por segundo cada paso de los Estados miembros. No, la educación es un asunto que compete al Estado nacional. En fin, sería absurdo pensar que aquí en Bruselas redactemos programas educativos para 27 Estados miembros. Yo prefiero que los finlandeses se ocupen de su propia historia. Se ha discutido mucho sobre esta cuestión del empleo digital innovador y se trata de que las grandes empresas quieren ser más eficaces en los modos de trabajar. También se quiere que las decisiones de la Unión Europea se adopten de forma más rápida y que se actúe con mayor celeridad y que no sea siempre necesario tanto tiempo. En Europa el progreso a menudo va a paso de caracol. Ya sabemos que los caracoles avanzan bastante despacio. Yo en el discurso sobre el estado de la Unión he hecho propuestas sobre la eficiencia de la Unión Europea, que lo que pretende es que se tomen las decisiones más rápidamente, se decidan menos las cosas por unanimidad y que haya más decisiones por mayoría. Más cooperación para que no nos dividamos, nos separemos. In dem Sinne Google oder anderen Freunden, die Sie da haben, vergleichbar. Yo no creo que se pueda comparar Europa con Google o demás amigos, porque nosotros somos un sistema democrático. Es decir, que necesitamos debates y luego hay que votar. A veces se vota por unanimidad, otros por mayoría. Nosotros no somos un comando que va allanando toda Europa. No, pero es verdad que tenemos que decidir más deprisa y para ello he presentado propuestas en el Parlamento, porque tampoco es que hayan generado un aplauso masivo. Y un tema que también considero como algo muy importante, se trata de que la política es algo que debiera ocuparnos siempre, pero justamente los jóvenes, también por los medios sociales, pues huyen de la política. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que los jóvenes se interesen y que se puedan dirigir a la Unión para que se les escuche y para que puedan participar? Bueno, yo ya he señalado que organizamos estos diálogos con los ciudadanos y ahí también acuden los jóvenes con sus preguntas, sus deseos, porque eso también forma parte de la vida. A menudo nos presentan también sus sueños. Se puede hacer llegar instancias a la Comisión Europea y están esas iniciativas ciudadanas, ¿no? Y estaba previsto que a partir de los 18 años de edad uno puede participar en estas iniciativas ciudadanas. Hemos rebajado la edad a 16 años porque los 15, 16 años
pues también se presentan esas, o deben poder presentarse estas iniciativas. Cuando alguien tiene 15, 16 años y se fija en el futuro y se preocupa por las cosas que ocurren con Google o con otras cosas, pues tiene que haber una vía de comunicación para soltar esas cosas, y por eso queremos que los jóvenes participen más en estas iniciativas ciudadanas. La política no siempre es apasionante, pero determina el futuro. Sí, justamente el tema es algo interesante. Mire, lo lamento ahora que estaban en pleno de discusión sobre una cuestión tan interesante. Diana, muchísimas gracias porque francamente eran unos temas muy interesantes. Señor presidente, ahora me toca a mí. Diana ha tratado la cuestión de Schengen. Usted también ha hablado sobre este tema. En su discurso sobre el Estado de la Unión ha pronunciado usted un deseo de que se amplíe este espacio a Bulgaria y Rumanía. ¿Sería sabio hacer esta propuesta en este momento de falta de seguridad? Y bueno, una pregunta de un internauta, de Sally Turner, que dice: ¿qué le parece a usted sobre el hecho de que Schengen haya permitido que los terroristas circulen libremente? Es decir, que se puede hacer una amalgama de ambas cosas. Bueno, están mezclando aquí las cosas. La apertura de fronteras, la falta de control en las fronteras no es que sea una invitación para que los terroristas viajen libremente por Europa. Sí, pero se benefician de ello. Bueno, sí, de vez en cuando pues se aprovechan. Pero luego están también todos los europeos que se aprovechan. ¿Sabe usted? Yo conocí los tiempos en Europa en que había fronteras en todas partes. Yo soy luxemburgués. Y para el luxemburgués, pues la frontera está a la vuelta de la esquina. Porque Luxemburgo se caracteriza también porque es muy exiguo. Si yo me subo al coche durante una hora, pues ya he cruzado 3 fronteras. Porque sabe usted que... Bueno, imagínese 6, 7 horas de espera en las fronteras. Ahora podemos viajar con libertad. Hay poco control en la frontera y ahora me achacan que abrimos las fronteras a los terroristas. No, se las abrimos a los turistas, no a los terroristas. Pero actualmente hay unas reglas de urgencia. Entonces, ¿para qué hacer una propuesta de este tipo cuando nos hallamos en una situación de urgencia? No me diga que hago propuestas desfasadas. Yo hago propuestas de calidad. Diga eso. Propuestas son de calidad. Y por supuesto hay que aceptar que pueda haber controles en las fronteras en la situación de seguridad actual. Pero un buen día pues habrá que salir de esta camisa de fuerza de seguridad. El problema no es detener a los terroristas en las fronteras, bueno, también lo es, pero el problema es que nuestros servicios secretos, nuestros servicios policiales, pues se informen recíprocamente de lo que ocurre en su territorio para que los otros se puedan preparar. Yo en mi discurso ante el Parlamento pues he propuesto que se cree una agencia de seguridad europea que nos permita intercambiar automáticamente las informaciones. Que debiera ya existir desde hace tiempo, porque es que esto lo hemos oído muchísimas veces. Sí, es verdad. Yo recuerdo cuando fui primer ministro en el 2001, con los atentados en Nueva York y Washington, pues hicimos votos porque los servicios secretos colaboraran más. Y no se hizo. Pero se hará, porque ese es el precio de la seguridad de los europeos. Seguimos hablando de fronteras, pero diferentes fronteras. Entonces tengo una pregunta de Cataluña, sobre Cataluña, de Víctor, que dice: ¿la Comisión reconocería el sí del referéndum el 1 de octubre en Cataluña? Bueno, por principio, la Comisión no interviene en los debates internos en un país. Cuando se trata de un debate democrático aceptado. La Comisión Prodi, la Comisión Barroso y la mía siempre hemos dicho que en esa materia
en les respectant les arrêts de la Cour constitutionnelle Vamos a aplicar, espagnole et de la vamos a acatar las sentencias del Tribunal Constitucional Español y lo que decida el Parlamento Nacional Español. l'indépendance de la Está claro que si voie le jour, un día se da el sí a la independencia de Cataluña, bueno, pues respetaremos esa elección. Pero al día siguiente, tras ese referéndum, Cataluña no se puede convertir en miembro de Europa. Tendrá que seguir un procedimiento, un proceso de adhesión, como todos los Estados miembros que han entrado después de 2004. Como Escocia, si viviera una situación similar, es decir, que se sometería a las mismas reglas. Sí, claro. Y si el norte de Luxemburgo se separa del sur, se aplicará la misma regla. ¿Usted no teme que esto pueda tener un efecto bola de nieve con otros estados que se fragmenten? Bueno, les traditions régionales sont fortes, mais je ne voudrais hay pas tradiciones regionales importantes en Europa. Pero yo lo que no quiero tampoco es que las tradiciones regionales se conviertan en un elemento de separación y de fragmentación de Europa. En fin, ¿quién soy yo para aconsejar a los que tengan esas veleidades independentistas? Bueno, como verá usted, tenemos muchísimas preguntas de nuestros internautas y de Debatiendo Europa. Y les pido también que nos envíen más preguntas, porque nos queda un poco de tiempo, pero ahora tenemos que pasar al siguiente creador YouTube. Se trata de Abdel, de Bruselas, y este es su retrato. Hola a todos, soy Abdel, 28 años, soy belga de origen marroquí, vivo en Bruselas, Bélgica. Yo lo que hago son vídeos en internet donde hablo un poco de todo. Que va desde vídeos sobre mis orígenes hasta vídeos políticos. A mí lo que me gusta mucho son escoger temas que en base son muy complicados y luego lo divulgo, lo explico todo lo que puedo. Bueno, pues esto en pocas palabras es la explicación de lo que soy yo. Eso es todo. Chao. Et voici Abdel. Aquí tenemos a Abdel Ambré. Muchas gracias, Abdel, por estar aquí. Bien, gracias por venir aquí. Y antes de que se reúna usted con el presidente de la Comisión, me gustaría saber qué le parece ¿Qué siente usted cuando piensa en su futuro? Bueno, pues yo soy más bien optimista. Creo que el futuro será cada vez mejor. Pero claro, viendo lo que pasa hoy día en el mundo, pues uno se puede preguntar. Y espero que el presidente contestará. Estoy segura de que sí. Aquí está. Vamos a reunirnos con él. Señor presidente, le presento a Abdel. Sí, tengo un montón de preguntas aquí. Adelante. Muchas gracias. Bueno, como sabe, hace unos días hice preguntas a mis abonados y hay varias preguntas que me han venido por centenares. O sea, sobre todo el destino de los Rohingya en Birmania, que es la minoría más perseguida en el mundo. He visto que desde el año 94 ha habido una asistencia humanitaria que se ha dedicado ahí, varios millones de euros. Bueno, hoy día ya no se puede hablar de crisis humanitaria, sino que hay que hablar de masacre y de crímenes contra la humanidad. ¿Y usted, que digamos es una de las personas más poderosas de Europa, qué puede hacer concretamente y a corto plazo para ayudar a estas miles de personas que mueren a diario? Lo que está sucediendo en Birmania es una catástrofe. Es algo chocante. Porque una vez más se están intentando erradicar etnias enteras. Europa está examinando con el gobierno de Myanmar y los países colindantes hasta qué punto podríamos ser de utilidad. Europa no puede hacer caso omiso del destino de lo que está sucediendo ahí. Y es algo que nos interpela. Y concretamente a corto plazo, dado que cada día que pasa mueren miles de personas. ¿Qué va a hacer la Comisión Europea o qué puede hacer la Unión Europea para ayudarles? Miren, no podemos intervenir de forma militar, aunque a veces uno tendría ganas.
pero no se puede hacer. Podemos asistir a las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de estas personas de ambas partes de la frontera para aligerar el sufrimiento, y podemos también en las Naciones Unidas intentar hacer una presión para que quien está en origen no actúe, pero esto es lo que puede hacer la Unión Europea. ¿Y qué piensa usted de que Aung San Suu Kyi habla de deportaciones masivas, de lo que ocurre ahí? No conozco exactamente cuáles eran sus declaraciones. Habrá visto que se ha puesto en línea una petición para retirarle el premio Nobel. ¿Es posible eso? ¿Ya ha ocurrido en el pasado, en la historia? Entonces, en términos simbólicos, ¿se lo plantea usted? Mire, es un asunto sobre el que la Comisión no puede pronunciarse, porque la Comisión no es quien otorga el premio Nobel, y no podemos dar instrucciones al comité que decide los premios. Con lo cual ya veremos a qué resultado llegará esta suscripción. Vale, pero ¿tiene usted intención de enviar ayuda allí a corto plazo? Sí, es lo que estamos haciendo ahora. Muy bien, gracias. Segunda pregunta, y lo dijo antes, y le agradezco, yo tengo mucho interés por África. Hablo de la migración, el poder financiar a África para que se desarrolle. Yo lo veo de otra manera. Y cuando digo yo, pues son las personas que me han enviado. El franco CFA. Esa es una economía que, sobre todo dirigida por Francia, que beneficia a Francia. Y yo quería preguntar, ¿qué va a hacer la Unión Europea respecto a esto? Pues esto no sirve, no ayuda al desarrollo africano, los africanos no lo quieren, y a pesar de eso, pues sigue habiendo una moneda colonial en África. ¿Ha previsto algo la Comisión al respecto? Hemos evocado en el 91 las relaciones entre la zona, el CFA, y la zona del euro. Y recibí a todos los ministros africanos de finanzas para discutir sobre este asunto, y en aquel entonces, como en el día de hoy, no pude reconocer una verdadera voluntad de nuestros amigos africanos de abandonar esta zona franco, porque da una cierta estabilidad. Es un sistema que, desde el punto de vista personal, a mí no me acaba de convencer, porque da a los africanos, sobre todo a los jóvenes africanos, de que Europa o Francia estuviera imponiendo su divisa en unos territorios africanos. Yo pienso que tiene que haber una emancipación monetaria en África, pero bueno, tenemos reuniones periódicas con los países involucrados para evaluar el perímetro del problema, de los problemas de la zona franca. Antes decía algo interesante, no hay que confundir el pueblo y el gobierno. Bueno, yo creo que sí, los gobiernos, vale, pero en cuanto al pueblo, hay millones de africanos que no quieren esa moneda. Hay miles de africanos que se manifiestan a diario para suprimirla. Sí, lo sé, y estoy muy interesado en seguir este movimiento, no solamente de los jóvenes africanos, para liberarse, como dicen ellos. Pero si tuviera el poder para ello, ¿lo suprimiría el franco CFA? Mire, es una pregunta que va más allá de los límites de mis poderes, que son mucho más limitados de lo que usted cree. Pero es un tema sobre el que yo me planteo cuestiones. Me pregunto, todos los países que tienen esta moneda, si tuvieran una divisa diferente, ¿estarían en una situación mejor? Yo no lo tengo muy claro. Bueno, igual sería no tan malo como lo que tenemos ahora, ¿no? Siempre puede haber menos malo que la realidad. Bien, muchas gracias. Tercera pregunta, bastante reiterada. Es que recientemente ha sido la fiesta de sacrificio de Abraham entre los musulmanes, es la fiesta más importante para los musulmanes. Y a pesar de la Directiva de Protección de los Animales en el momento del sacrificio, que autoriza a una comunidad que siga su sacrificio ritual,
Pues en Bélgica se va a prohibir en el 2019. En fin, que hay un debate en Alemania, en Francia, Alemania. Está claro que el bienestar animal es muy importante. Pero tampoco se puede negar que algunos grupos están instrumentalizando este bienestar con el objetivo de estigmatizar a los musulmanes. Mi pregunta va a ser muy precisa. ¿Tiene usted intención de lanzar un procedimiento de infracción contra aquellos países que se niegan al principio de sacrificio? Bueno, la directiva ve ese tipo de sacrificio. Para mí es muy importante el bienestar animal. A lo mejor no lo saben, y a lo mejor sabe usted tampoco, señora. Pero bueno. Bueno, ya va a ser. Durante mucho tiempo fui consejero jurídico de la Liga de Defensa de los Derechos del Animal. Y entre otras cosas se discutía también sobre el sacrificio ritual. Y las disposiciones actuales permiten, dentro de determinados límites, el sacrificio ritual. Yo no soy un adepto, pero vamos, hay que respetar las tradiciones de las diferentes religiones. Nunca me he planteado la cuestión, pese a que hubo un debate aquí en Bélgica. Y la verdad es que nunca me he planteado si había que incoar un procedimiento de infracción frente a los países que no lo hicieran. Yo hablo de los musulmanes de Bélgica. Sí, yo soy musulmán. Este año no lo hemos podido hacer. Y bueno, por un lado nos dicen entonces que esto está prohibido, que lo hagan en su casa por cuestiones de higiene, cosa que entiendo perfectamente, pero por otro lado tampoco se prevé ninguna estructura, o poquísimo, para que los musulmanes puedan ejercer su culto libremente, como lo dice la directiva europea. Durante el debate cargado de emoción... No, eso no es emocional. Entiendo perfectamente que estuviera cargado de emoción, pero bueno, era un tema interesante en Bélgica. Me había parecido entender que se iban a establecer estas estructuras para que se pudiera realizar el libre ejercicio del culto. Bueno, a partir de 2019 ya no se podrá hacer. Mire, voy a reflexionar sobre esta cuestión. Bueno, dispone de un año. ¿Usted cree que solo me queda un año? Bueno, en un año sí, se puede volcar sobre el tema. Mire, yo volveré sobre esta cuestión, pero es que la verdad es que nunca me había planteado esta cuestión. Pero me parece muy bien que me pueda... Si quiere lo hacemos juntos con un equipo, Sí, con mi equipo también. Bueno, siguiendo con este tema del Islam. Yo tengo muchas amigas que han decidido llevar el velo, que han hecho estudios, máster, doctorado, un montón de cosas. Y durante sus estudios se han topado con mucha discriminación. Y ahora están en el mercado laboral, pero se invoca continuamente el principio de neutralidad que hace que les impide llegar a un puesto de trabajo. Bueno, usted habla de libertad, igualdad, pero ¿cómo se pueden conciliar esos principios con esta situación? ¿Cómo podemos hacer nosotros que no haya mujeres de segunda en Europa? Y por ser musulmanas y llevar velo, pues no van a poder acceder a un empleo o incluso a estudios, puesto que se quiere suprimir el velo en la universidad. Miren, la comisión no se le iba a rechazar a ninguna mujer el empleo por llevar el velo, porque no sé yo hasta qué punto el que vaya con el velo, pues, o que tenga una pertenencia religiosa determinada, pueda molestar a los colegas en el despacho o en las fábricas. Lo que no me gusta es... ¿Se dice burka? ¿Cómo se dice? La cosa es integral. No, eso es afgano. Bueno, incluso aquí en Bruselas existe, a mí no me gusta, pero bueno, sobre el velo yo no veo por qué esto debiera ser un signo religioso prohibido. Bueno, ¿y qué puede hacer usted? Porque hay cientos de miles de mujeres musulmanas que tienen dificultades. Yo conozco doctoras en biología que no tienen empleo. ¿Qué podría hacer la comisión?
Porque el sistema de neutralidad es muy manido. Dice, bueno, yo no te cojo a ti, pero para justificarme ante la justicia, pues digo sistema de neutralidad. ¿Cómo se puede asegurar que este sistema se aplica realmente de forma neutra y no de forma islamófoba? Pues hay que dirigirse ante un juez para tratar el principio de no discriminación que genera el derecho laboral europeo. Yo no creo que ante un juez, un jefe de empresa que rechazara a alguien por llevar el velo le dieran la razón. Simplemente se podría decir que es una aplicación discriminatoria del derecho laboral. Muy bien, otra pregunta. Bueno, antes hablábamos de los refugiados. He escuchado su discurso. A mí me ha llamado la atención lo siguiente. Bueno, invierten ustedes mucho para que las personas regresen a su país, cosa que puedo entender. Pero me pregunto yo, ¿y por qué no invertir en las personas que ya llevan aquí desde hace años, crear un proceso de integración para que puedan trabajar? Porque de partida huyen de lugares en conflicto. ¿No se podría establecer un sistema de inmigración compartida? Bueno, lo mencionó antes. Cuando usted le oigo hablar, pues parece que hay una crisis migratoria. Los países vecinos de Siria tienen muchos inmigrantes, mientras que en Europa se concentra en algunos países y no en otros. Tal vez esta puede ser la última pregunta. Bien, en la pregunta había como 5 subpreguntas, ¿eh? O sea que era una manera de hacer la pregunta. Serán preguntas. Bien, sobre Europa. Europa tiene que ser tierra de acogida. Quienes sean perseguidos por motivos religiosos, filosóficos, políticos, torturados, encarcelados, tienen que seguir siendo expresada nuestra solidaridad. ¿Por qué? Europa tiene que ser un continente de solidaridad. Para seguir siéndolo, tenemos que permitir que quienes no tienen derecho de asilo regresen a su país de origen. Hoy por hoy, solamente el 36% de las decisiones de retorno se ejecutan. Y esto tiene como consecuencia que les quitan la plaza, les quitan el lugar a aquellos refugiados que son reales. Y en tercer lugar, tiene usted toda la razón. Hay que decirlo con mayor frecuencia. Sí, tenemos problemas de integración, de acogida de refugiados, pero nuestros problemas son limitados frente a los desafíos con los que se están topando los países vecinos de Siria. En Turquía hay más refugiados que en toda Europa y la proporción de refugiados en relación con el número de habitantes locales en Jordania o en el Líbano es impresionante. Y parece ser como que estamos dando la impresión de que nosotros somos los que estamos más sufriendo, mientras que estos países son los que están realizando un proceso de integración mejor. Y en tercer lugar, como usted hablaba de esta necesidad de integrar a los refugiados, tenemos que hacer todo lo posible, lo hacemos. En muchos países estamos integrando a aquellos que vienen de lejos, perseguidos, y hay muchísimos voluntarios que se ocupan día a día por mejorar las condiciones de vida de estas personas que llegan a Europa. Los Estados miembros de la Unión Europea ponen a disposición grandes cantidades para integrar a estos refugiados que vienen de lejos. Alemania en el año 2016, 21 millardos de euros para responder a los problemas y oportunidades resultantes de la inmigración. La Comisión gastó, por así decirlo, 2,8 millardos el año pasado. Por eso no piensen que nos da absolutamente igual el destino de aquellas personas que precisan nuestra acogida. Sí, pero hay ciertos países que no aplican las decisiones europeas. Con el resultado que el Tribunal de Justicia Europeo
no les ha dado la razón. Y la Comisión está reflexionando para ver cuáles son las medidas a aplicar para con los países recalcitrantes, por decirlo de forma educada. Gracias, Abdel. Estas serán las últimas palabras. Y aquellos que estén interesados en el futuro de Europa, la discusión sigue en el sitio web Debating Europe y todos los días en Euronews y en euronews.com. Quiero dar las gracias a las 3 estrellas de YouTube por haber participado en el programa. Muchísimas gracias también a los internautas por sus preguntas en Euronews y Debating Europe. Muchas gracias también a los equipos audiovisuales de la Comisión Europea. Gracias y, por supuesto, muchísimas gracias al presidente de la Comisión Europea. Ha sido un placer. Ha sido un placer para nosotros. Y como suele ser tradicional, les pido a nuestros youtubers que vengan aquí y nos haremos un selfie. Soy el mayor, el más alto. Yo quiero un selfie con usted. Con mucho gusto. Qui m'a téléphoné pour me demander ça. Avec plaisir. Regardez par là. Oui, excusez-moi. Mire usted aquí. Pour les nouvelles technologies. Mire, es que yo